Entonces, como les estaba diciendo, esta es la pantalla ya del programa Stata. En este caso, como nosotros observamos, tiene justamente aquí, igual que cualquier otro, tiene las pestañas para ir desplegando, ¿no es cierto?, cada uno de lo que contiene, ¿no es cierto? Tenemos File, ¿no es cierto?, como cualquier otro programa, abrir, guardar, editar, ¿no es cierto?, descripción de las datas, a cómo hacer los gráficos, las estadísticas que se pueden utilizar, el usuario, la ventana y el help. En esta otra parte también hay los comandos más importantes, ¿no es cierto? Uno de ellos es justamente el abrir un log file, ya les voy a explicar qué significa. Y también acá se observa, ¿no es cierto?, el do file, ¿no es cierto? Hay el log file y el do file, que son instrumentos básicos que nos van a permitir a nosotros guardar respaldos de lo que nosotros vamos a realizar, y generalmente es los más que vamos a utilizar justamente para que comiencen justamente ustedes a trabajar con eso. Después pueden ustedes editar manualmente o ver los datos con el data editor. Tenemos nuevamente otro para buscar, ¿no es cierto?, datos específicos. Tenemos cómo manejar las variables, en este caso para limpiar, ¿no es cierto?, y para hacer una ruptura, para cerrar una base de datos. La otra parte de aquí es justamente, aquí se registran los comandos que nosotros vamos a ir realizando en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Te dice qué comandos vamos a utilizar. Aquí en esta pantalla del centro se realiza justamente, o se analiza, o sea, salen los resultados, ¿ya? En este otro lado, en este de aquí, salen las variables que existen dentro de la base, y aquí nos da las propiedades, ¿no es cierto?, de las variables, ¿no es cierto?, el nombre de la variable, el tipo, el formato, ¿no es cierto?, nos da cuántas variables son, ¿no es cierto?, en general, todas han sido 115 variables, el número de observaciones, que sería 13.581, el tamaño de la memoria, ¿no es cierto?, que está ocupando, en este caso, esta base de datos, que es de la encuesta de condiciones de vida 2006, y en este caso son lo que existe a nivel de las vivienda, ¿no es cierto?, es la base de vivienda, ¿no es cierto? Tenemos la vivienda. Cambiar la combinación básica de Windows, no es cierto. Entonces, en este caso, lo que podemos primero hacer, ¿no es cierto?, es familiarizarnos con algunos de estos comandos. Este de aquí, ¿no es cierto?, este cuadro que dice log begin, es justamente para comenzar o abrir un log file. ¿Qué hace este log file? Este log file lo que hace es registrar o grabar todo lo que nosotros vamos realizando, todos los comandos que ejecutamos, ¿no es cierto? Y le podemos ponerle algún nombre, ¿no es cierto? Podemos ponerle en este caso taller, y le guardamos en algún lugar, ¿no es cierto?, que nosotros queramos guardar. Pongámosle uno. El do file lo que hace es grabar exclusivamente los comandos que yo estoy ejecutando. O sea, yo voy guardando comandos y yo voy haciendo una sintaxis y después voy corriéndolos. En cambio, aquí sale todo lo que yo hice. No, todos los comandos que yo corra salen, ¿no es cierto? Entonces, no solamente no, tú vas poniendo y después vas corriendo los que tú quieras, pero tú puedes escribir cosas que no necesariamente van a salir. Ya vamos a ver la diferencia. Entonces yo le voy a poner crear una nueva carpeta para guardar, en este caso este de aquí, ¿no es cierto? Taller, Stata. Sí. Entonces ahora cualquier pantalla, ¿no es cierto? Por eso sale en este caso log open el 25 de noviembre 2014, 19, 33 y 44. O sea, te da hasta la fecha, ¿no es cierto? ¿Cómo comenzamos? Este es bastante útil cuando es el tema de evaluación, porque en este caso va a salir lo que ustedes estaban realizando.
O sea, todos sus errores y aciertos y todo eso, y con eso se sabe que es de una persona específica, porque no todos van a tener el mismo orden de hacer los pasos, la misma hora, ¿no es cierto? Entonces es facilito verles que todos tienen que mandarme este log file y yo ya ubico, ¿no es cierto?, cuando comenzaron, a qué horas corrieron cada uno de los comandos, o sea, cuando comenzaron a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Todo lo que yo voy haciendo se graba. Y es diferente de esto que se llama acá el do file, porque aquí se te abre una pantalla adicional, un auxiliar, en el cual tú vas a ir poniendo la sintax. En este caso, lo que vas haciendo, la denominada sintax, es nada más los pasos que tú puedes hacer para después correr el modelo. Claro, pero en cambio en la otra lo que hace, directamente tú puedes trabajar con el do o puedes trabajar directamente con las pantallas, pero en la otra te graba hasta los aciertos y errores, porque yo voy metiendo cosas en el do file y voy corriendo, o puedo utilizar este de aquí, este auxiliar, para no estar grabando. O sea, tú puedes trabajar de las dos maneras, sino que en este otro queda grabado todo y cada uno de lo que tú hiciste, pero ya las pantallas y todo. O sea, te graba todo esta parte de aquí, te graba esta salida. En cambio el do lo que hace es correrte el modelo. En cambio el otro lo que te graba es las pantallas. O sea, todo lo que hiciste en las pantallas queda grabado, todas las salidas. En cambio el otro lo que hace es simplemente guardarte los comandos. Entonces, por ejemplo, generalmente aquí se podía... Para poder escribir notas, lo que se pone es asteriscos. Entonces, cuando pones tu asterisco, significa que no te corra ese comando, sino simplemente es una nota. Entonces, por ejemplo, puedo poner la fecha taller número 1, ¿no es cierto?, práctica. O puedes poner cualquier cosa. Entonces, cuando tú comiences con asteriscos, eso significa que no te corra ese comando, simplemente es para poner notas. Entonces, tú mismo puedes ir construyendo, ¿no es cierto?, o poniendo notas, ¿no es cierto? Puedes poner directamente autor, ¿no es cierto?, poniendo el asterisco, autor. Ay. ¿No es cierto? Y ustedes pueden poner cualquier nota, ¿no es cierto?, que ustedes requieran, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora vamos a hacer estadística descriptiva. Entonces, ustedes mismos van viendo y van poniendo anotaciones. Entonces, con asterisco pueden poner ustedes anotaciones, y eso lo que les va a salir es como simplemente, ¿no es cierto?, no se va a correr, no les va a dar problemas en el momento de correr el modelo. Entonces, ahora vamos a hacer algunas, ¿no es cierto?, de estadística descriptiva. Tenemos los labels, ¿no es cierto? Por ejemplo, hagamos, ¿no es cierto?, material del techo, ¿no es cierto? Vamos a, en este caso, a ver el material de techo. Tenemos algunas variables, ¿no es cierto? Vamos a hacer la estadística descriptiva del material del techo. Generalmente lo que suelo hacer es correr aquí el comando, y después, si no me he equivocado, le pego en el do file para no estar editando el do file. Entonces depende cómo ustedes se acomoden. Entonces, en este caso, summarize, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver si algunos comandos me acuerdo ya de memoria, otros generalmente les tengo grabados. Y me da las estadísticas descriptivas, ¿no es cierto?, de la variable BI03, ¿no es cierto? El comando es sum, ¿no es cierto? ¿Y qué significa? Es un acrónimo, ¿no es cierto?, de summarize, ¿no es cierto?, que es nada más que la estadística descriptiva, que te da el número de observaciones, la media, la desviación estándar, ¿no es cierto?, de esta variable, y en este caso el mínimo y el máximo, ¿no es cierto?, pero no se ve dónde está. Y el máximo por ahí, bueno, más de acá. ¿No es cierto? Aquí está el máximo, el 6, que no salió. Ah, claro, aquí a continuación es un poco por el tamaño. Voy a hacerle más pequeño este de aquí para que se observe ya
la salida mejor. Entonces ustedes pueden ir haciendo y todo esto que sale te da una idea. O sea, el mínimo es 1 y el máximo 6 de esta variable. En este caso, generalmente es importante tener o descargarse también la ficha, ¿no es cierto? La ficha donde se encuentra qué significa. O sea, por ejemplo, como estamos ahorita hablando de calidad del techo, materiales del techo te dice, bueno, de qué es, si es de zinc, si es de, ¿cómo se llama? Losa, si es teja, ¿no es cierto? Entonces, esa codificación es muy importante, porque eso te va a permitir después construir los modelos, todo eso. Entonces, por ejemplo, eso está, si te bajas la cuesta de condiciones de vida, tienes que bajarte la ficha de recolección de datos, ¿no es cierto? Y generalmente está esto en PDF, entonces no hay ningún problema para que ustedes se descarguen. Lo mismo para el censo, ¿no es cierto? Para que ustedes vean qué significa cada una de las variables, ¿no es cierto? Estado del techo podemos hacer para cada variable. ¿Por qué es importante utilizar o realizar estos tipos de estadísticos descriptivos? Por ejemplo, para poder ir analizando algunas variables, ¿no es cierto? Tengo el mínimo 1 y el máximo 3. Porque hay veces, por ejemplo, en algunas variables que el INEC coloca, por ejemplo, códigos o valores. Por ejemplo, si una persona no contesta o no quiere contestar, es diferente, te pone, o en algunos casos te pone signos negativos, valores negativos, pero que no tienen sentido, por ejemplo, en ingresos. Este y esto de aquí tenemos que depurar. Entonces, el primer paso para trabajar con una base de datos es depurarla, es decir, tenemos que hacer los estadísticos descriptivos para evitar que justamente este tipo de información que solamente ocupa una posición no tiene un significado. Por ejemplo, decirte que este -1 es la persona no sabe y esta la otra no contesta, ¿no es cierto? Entonces cada uno de ellos tiene un significado, pero que nosotros no podemos comparar, ¿no es cierto? No podemos utilizar justamente para poder justamente ubicarlos, ¿no es cierto? Y eliminarlos, ¿no es cierto? Y también en algunos casos transformar, ¿no es cierto? Porque recuerden, cuando nosotros trabajábamos con variables dicotómicas, teníamos que trabajar con 1 y 0, ¿no es cierto? Pero generalmente lo que te da esto es con 1 y 2. Entonces, a una de las variables tengo que recodificarlas. Entonces, eso es importante. Hacer el estadístico descriptivo para tomar esa decisión de recodificación en el caso de las variables dummy, y en el caso de las variables continuas hacer todo el proceso justamente para eliminar el tema de que existan, ¿no es cierto?, los 999 o el -1, para ubicar a las personas que no contestan, porque nosotros necesitamos trabajar con las personas que han contestado todas las preguntas que nosotros vamos a utilizar en nuestro modelo. Es decir, si una persona no contestó una sola de las preguntas o de las variables que va a intervenir dentro de nuestro modelo, tiene que ser eliminada porque sería un dato faltante, ¿no es cierto? Entonces eso es importante, tiene que estar todos. Ya, el de aquí mínimo significa el dato mínimo y max el dato máximo, ¿no es cierto? Te dan los dos datos, ¿no es cierto? También puedo hacer o observar la tabla de distribución de frecuencia con el comando table, ¿no es cierto? B04, ¿no es cierto? Y aquí incluso ya nos da si tiene labels, ¿no es cierto? Si tiene ya las etiquetas. Bueno, aquí sí me sale el Spanglish muchas veces porque como está en inglés. Entonces el label tiene justamente, aquí está bueno, regular y malo, estado del techo, ¿no es cierto? Y nos da la frecuencia, ¿no es cierto? O sea, ¿podemos hacer temas de estadística descriptiva aquí? Sí, pero siempre es importante para poder analizar, ¿no es cierto? Ver, tener una lectura preliminar de nuestras variables. Por eso recuerden en la estructura que les puse para el tema del trabajo final, el trabajo para mi semestre, era justamente dentro de los puntos, era realice la estadística descriptiva para ver justamente el máximo, el mínimo, el número de observaciones, ¿no es cierto?